Buenas noches para todos los seguidores de este su programa anunciando los principios del reino. Hoy miércoles 15 de junio del año 2022, ya estamos en junio, se lo estamos diciendo, el que tenía sus planes, sus proyectos, avance que ya estamos entrando en el pico del año, ahorita estamos en julio. Amén. Su hermano pastor Santiago García, Iglesia Misión Abriendo los Cielos, aquí en la Isabel Aguilar 422. Casi llegando al 9 frente a la bomba. Aquí mismo estamos a sus órdenes. Jueves, gloria a Dios, jueves a las 7:30 de la noche con estudio bíblico, dirección de damas, caballeros. Algo tenemos, o intercesión, algo tenemos los jueves. Y los domingos el culto dominical a las 8:30 de la mañana. Estamos a sus órdenes. Por si acaso tú no tienes dónde ir, por si acaso tú has hecho profesión de fe y no tienes un lugar donde congregarte, pues estamos a tu disposición, estamos a las órdenes. Amén. Este es su programa anunciando los principios del reino por el canal de bendición, expansión del reino. Antes de comenzar, quisiera darle un saludito a nuestro hermano Melvin, que siempre está, él es el hombre que hace posible que estemos aquí. Un saludo para él, su familia, bendiciones para él. Un saludo para mi esposa, la morena más bella, para mis seguidores, los que nos siguen y los que no nos siguen también, los bendecimos. Al profeta menor, que es el seguidor más pequeño que tengo, tiene 2 añitos, 3, es profeta, amén. A las Marisas, a todos los hermanos y hermanas que nos siguen, Dios le bendiga. Jonathan, que se me olvida saludarlo, Catherine, se me olvida saludarlo. Saludo para ustedes, el papá de Jonathan, que siempre escucha este mensaje, no recuerdo su nombre, amén. Esta semana tenemos un tema que yo no puedo minimizar los temas, porque yo sé que a Melvin le gustan los temas, pero no es un tema de que le guste. Es que cuando Dios pone en el corazón una palabra, pues todos los temas son buenos, porque todo depende de las circunstancias. La palabra de Dios dice que no retorna vacía, entonces cada persona vive circunstancias diferentes. Entonces la palabra, el mensaje, que trae consigo palabras diferentes, una palabra de ella le puede caer porque está viviendo esa circunstancia X. Entonces el tema no es que haya mensajes mejores que otros, sino sencillamente que la circunstancia en que estemos viviendo, esas palabras que trae ese mensaje, nos puede edificar más que otros mensajes, porque, por ejemplo, yo puedo no necesariamente estar viviendo lo que en ese mensaje se esté dando. Esa es la diferencia. Pero entendemos que todo lo que Dios nos da es para edificación. Su palabra no retorna vacía. Por eso entendemos que el tema es interesante y se titula Sacudiendo la casa. A Melvin le encantó ese tema y al pastor Inocencio, que está con nosotros esta noche, le encantó el tema, sacudiendo la casa. Cuando se sacude la casa, hasta las cucarachas salen. Los ratones y la telaraña y el asunto. A veces hay que sacudir la casa. Pues en esta noche ese es el tema, sacudiendo la casa, y nos vamos a basar en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 36 al 37. Y vamos a hablar de José. Yo lo voy a leer y luego comenzaremos de una vez porque no vamos a hacer pausa. Dice la palabra de Dios en Hechos 4, 36 al 37, con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Dele para atrás, mi hermano. Dele para atrás, 36. Esa parte al final quiero que la noten. Levita natural de Chipre. Levita. Bien, nota al pie de página. 37. Como tenía una heredad, subrayen eso, un levita tenía una heredad. La vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Gracias, Señor, por tu palabra, que es bendita, es bendición. Tu palabra es vida, tu palabra es salud. Ayúdanos a ministrarla, ayúdanos a traerla tal como tu Espíritu quiere traerla, para edificación, consolación, restauración, salvación y adoración de tu nombre. En tus manos estamos, Señor. Nada somos ni nada sabemos. Lo que hacemos lo hacemos porque tú pones la gracia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice un dicho, comenzando de una vez como los voceadores malos, dice un dicho, muy bien dicho: en mal revuelto, ganancia de pescadores. A veces cuando los ríos se desbordan
o el mar está embravecido, los pescadores sacan ventaja. Eso es lo que quiere decir este dicho: en mar revuelto, ganancia de pescadores. Gloria a Dios. Eso es una realidad. El dicho hace alusión a que en medio del desorden cualquiera puede hacer cualquier cosa y nadie ni siquiera se inmuta, nadie se da cuenta. Imagínese usted que anda un ciclón o un terremoto, Dios libre de mal, porque son catástrofes naturales impredecibles. Un ciclón es predecible, pero un terremoto no. Un maremoto es más o menos predecible porque por lo regular un maremoto viene luego de un terremoto. Recuerdo en los años 2000, no recuerdo, 8, 2009, que se anunció que venía un maremoto. No había temblado la tierra y la gente salió huyendo para los lugares altos. En medio de ese corredero, yo recuerdo que habían personas que habían salido semidesnudas a las calles. Porque la gente cuando se ve en peligro, y yo no voy a criticar eso porque es natural que así sea, hago esta nota porque si una verdad dijo el diablo es la siguiente. Si alguna verdad el enemigo ha hablado en toda su existencia es la siguiente: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su pellejo, por su alma. Eso es así, mire. Usted va a hacer lo indecible por sobrevivir. Entonces yo no voy a criticar lo que creo que fue en el año 2008, no recuerdo, no, fue antes, 2002, 2003, no sé si los hermanos se recuerdan. Hace unos añitos se anunció un maremoto, era de madrugada, era temprano en la madrugada, y la gente salió huyendo, y mucha gente salió y andaba semidesnudo, pero lo que quiero notar es que en medio de ese corredor, la gente cerró la puerta, quizá la dejó abierta, y el que estaba más cerca, hábil al fin, que dijo, pero ven acá, en un maremoto no se anuncia. En el 98, hace 24, ay Padre Santo, Señor. Ay Señor, nos estamos poniendo viejos y no nos damos cuenta. Hace 24 años, entonces los más hábiles quizás se aprovecharon de la ignorancia de muchos que estaban corriendo por su vida. Y quizás les sustrajeron algún bien, entraron a la casa, porque más revuelto, ganancia de pescadores. Son muchos los que le han robado, le han golpeado y hasta han matado, lo han perdido la vida en medio de situaciones, de un mar revuelto, y nadie ni se da cuenta. Yo recuerdo que yo tenía un primo hermano en los años 2000, más o menos contemporáneo conmigo, y en lo que se llama una patronal ahí en Maquiteria, a él alguien le dio una puñalada, creo que por la espalda, nadie se dio cuenta, nadie se inmutó, y sencillamente él tiene más de 20 años muerto. Porque en mar revuelto, ganancia de pescadores. Por lo regular, en los tumultos, y eso pasa también en los carnavales en Brasil, esos carnavales que es el carnaval más grande del mundo, ahí pasa de todo, hasta matan personas como el primo mío, porque donde hay una multitud, ¿cómo usted puede? Es como cuando Jesús, la mujer del flujo de sangre, capítulo 5 del libro de Mateo, dice Jesús, alguien me tocó, los discípulos naturalmente dicen, pero ven acá, Señor, pero ¿cómo es que alguien te tocó si todo el mundo te está rozando porque la multitud? No, pero es que alguien me tocó, porque me tocó con fe. Amén. En medio de la multitud, una persona, Jesús lo sintió en el espíritu que lo había tocado con fe. Amén. Pero de igual manera puede acercársele a un líder, a un político, en un tumulto y hacerle una maldad. Eso es lo que quiere decir ese dicho, en mar revuelto ganancia de pescador. En el tema que trataremos esta semana, hablaremos sobre un levita llamado José, que le llamaban hijo del trueno, creo que era, que en medio del avivamiento que hubo en la iglesia antigua, dice que él entregó el precio de su heredad a los apóstoles. Ahora sí, ahora entro en materia. Me gustaría que mi hermano me lo diga. Ok, nuestro hermano, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, y quiero hacer hincapié, levita natural de Chipre, pero vamos antes de entrar en esto a hacer una breve reseña histórica que usted conoce mejor que yo, porque es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya previo a esto, el Espíritu Santo había venido sobre los apóstoles
y había bautizado, Pedro había dado el mensaje poderoso. Recuerden que al final de la carrera de Jesús en la tierra, les dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Posteriormente, cuando fue resucitado, Él le apareció y le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le está ratificando lo que le dijo Marcos 16, 15, 16 y por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, le está diciendo, en función de que ya ustedes son mis discípulos y que el poder ya han sido perdonados por mí, la sangre mía los ha limpiado, ahora el Espíritu Santo lo necesitan para combatir las fuerzas del mal, para que tengan más efectividad y victoria en el mundo natural y espiritual. No se muevan hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Esto sucedió, Hechos 2, y todos sabemos el discurso del apóstol Pedro, que sin tener el background teológico, Dios lo utilizó y se convirtieron 5,000, 3,000, etcétera, etcétera. Pero resulta y viene al caso que en medio del avivamiento que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo en la iglesia antigua, no me gusta decir la iglesia primitiva, porque primitivo suena como salvaje, la iglesia antigua, dice que un avivamiento tremendo, pero resulta y viene al caso que los apóstoles como que se acomodaron un poquito. Es como que Dios te diga, mira Santiago, prepárate que vas a predicar para Haití o para África. Alaba. Suena, si te dicen, vas a viajar para Estados Unidos, gloria a Dios, hasta una lengua tú sacas, porque eso es de Dios, te vas para Europa, te vas para Francia, pero que te digan que tú vas para Haití o que tú vas para África, resulta como que no es muy halagüeño. Y ellos como que se medio acomodaron. Óigame, todo judío, la mentalidad judía, y es una crítica constructiva que voy a hacer, la mentalidad judía todavía hoy creen que Dios nada más es para ellos. Jonás, Dios le dijo, ve a los ninivitas y predícale el mensaje que te diré. Y por el hecho de que no querer compartir el Dios que él tenía y que su pueblo tenía, a sabiendas de que los ninivitas eran sanguinarios y malos, él no fue, aunque él finalmente tuvo que ir. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la mentalidad judía es así. Ellos como judíos al fin se acomodaron. Se acomodaron. Recordemos en Hechos 6 la historia de Ananías y Zafira, que vendieron la heredad y se comprometieron a pagarla, gloria a Dios, a venderla y traer todo a los pies de los apóstoles. Eso parecería el huerto del Edén, todo está muy bien, que el hermano Melvin venda su casa y lo traiga a los pies de los apóstoles, que Santiago García venda su propiedad y lo traiga a los pies. Parece muy bien, pero en medio hay un problema. Hay un problema, ¿por qué? ¿Por qué hay un problema? Porque ese no fue el mandato. El mandato no fue quédense en Jerusalén y cómanse todo lo que ustedes tienen. El mandato fue vayan a las naciones y denme a conocer en medio de. Pero ellos estaban acomodados. La historia de Ananías y Zafira la conocemos. Pero el mensaje es sacudiendo la casa, porque en medio del mandato, en medio del problema, del error de interpretación teológica o del acomodamiento de los apóstoles a la vida que tenían, porque era muy bueno, milagro y gloria, y el Espíritu Santo hacía, y a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, cualquiera se acomoda, cualquiera se queda en esta iglesia, porque es bueno. Cualquiera, yo no lo voy a criticar, pero hay un problema. Gloria a Dios. Hay un problema. Y es que ellos no están haciendo lo que Dios le ha mandado. Pero fíjese que en medio de que no están haciendo lo que Dios ha mandado, decíamos la semana pasada, tú puedes estar haciendo la obra de Dios y no necesariamente estar bajo la voluntad de Dios. Y este caso es un ejemplo vivo. Ellos están en la obra de Dios, pero no bajo la voluntad de Dios. Ahora bien, indistintamente de que no están bajo la voluntad de Dios, salen a relucir cosas. Primero, aunque fue después, lo cito primero porque mi base es esta. Ananías y Zafira son muertos porque mintieron, dijeron que iban a entregar todo y sustrajeron del precio de la heredad, y el Espíritu Santo marcó para que no se hable mentira. Pero donde quiero centrarme es donde estamos. Dice que este hombre
José era levita de Chipre y tenía una heredad. Es eso lo que quiero resaltar. Levita de Chipre y tenía una heredad. Yo quisiera que mi hermano Belvin me busque a Levítico 18, 20 al 21 para que usted vea. Para que usted vea que la Biblia tiene cosas como Levítico 19, 32, donde dice que debemos implorar, debemos someternos a los ancianos. Levítico 18, 20 dice, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. 21, creo que me equivoqué. Y no tendrás hijo tuyo para ofrecerlo. No es ese el capítulo. No es ese. El capítulo que quiero leerle, o los versículos que quiero leerle, mira a ver si el 19, dice que, y esto que creo que ustedes lo conocen, que los levitas, 19, 18 y 20, 21. 19, mira a ver. Gloria a Dios. Bien, lo voy a citar. El texto que quiero resaltarle es que estaba prohibido para todo levita tener una herencia en Israel. Los levitas fue la única tribu que no se le dio heredad, no se le dio tierra, porque Dios les dijo, yo soy la heredad de ustedes. Los levitas vivían de los diezmos y las ofrendas que el pueblo traían al templo, de eso vivían los levitas, pero no tenían herencia de tierra. Eso es lo que quiero resaltar, eso es lo que quiero marcar. Entonces resulta que en medio del tumulto, en medio del caos, resulta que José, levita de Chipre, tiene una heredad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Amén. Esto sucedió posterior a los días del Pentecostés, lo cual, como sabemos, generó un avivamiento y un mover sin precedentes en la historia. Eso es así. Pero en medio del avivamiento, la iglesia tuvo un orden de llevar el evangelio a todo el mundo. O sea, ya lo citamos. Había un mandato y ellos no estaban obedeciendo. Gloria a Dios. Esta orden no fue entendida y mucho menos acatada, ya que ellos estaban reunidos en Jerusalén y todos tenían algo. Los que tenían algo lo traían a los pies de los apóstoles. Y repito, esto parecería muy bonito. Me gustaría que mi hermano Melvin busque Hechos 4:32. Esto parece muy bonito, todo parece muy bien. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso parecería que es la voluntad de Dios. Pero yo me imagino lo evangélico y evangelistas montados en la ola del 24/7 del evangelio de vivir por fe en esa época. Nadie iba a trabajar, hermano Melvin. Porque era predicar. Y cada quien traía lo que tenía y se lo comía, pero es obvio que si tú te comes lo que tienes y no siembras, en algún momento se va a acabar. Porque los cuartos no paren solos. Los cuartos hay que ponerlo a parir, hay que ponerlo a producir. El reino no se va a multiplicar sentado en la casa, se va a multiplicar saliendo a la calle. Entonces, esto estaba pasando y parecería que todo estaba bien. El huerto del Edén, el Edén segundo, todo estaba bien, pero no era así. Todos sabemos lo que pasó con Esteban, pero no es el tema. Pero en medio del caos, por eso el tema, sacudiendo la casa. En medio del caos salen a relucir cosas como que José, que no debió tener una heredad, tiene una heredad. Y era correcto que él la vendiera y la entregara a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque era ilegal que él la tuviera. Es lo que queremos resaltar. Era ilegal que él la tuviera. Bíblicamente establecido, un levita no podía tener una heredad. Y fíjese, repito, que a veces estamos haciendo la obra de Dios, no la voluntad de Dios, y en medio del caos Dios saca a relucir cosas. ¿Por qué? Porque indistintamente de que estemos equivocados, pero estamos en acuerdo. Y lo más importante de lo que estaba pasando en aquel momento es que ellos estaban en de acuerdo. Por lo tanto, en ese acuerdo, aunque estaban equivocados,
aunque ellos no estaban correctamente en la voluntad de Dios, Dios saca a relucir cosas que necesariamente tienen que salir de la casa. Dios saca cosas de tu vida, de mi vida, en medio del caos, en medio de la división, en medio del pleito, en medio de la contienda. Dios saca cosas de nuestras vidas. Dios actúa por caminos misteriosos y parecería, y alguien dirá, no, porque si eso no es de Dios, si ellos no están haciendo la voluntad de Dios, Dios no puede actuar. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sé yo? ¿Qué podemos nosotros decir? ¿Podemos nosotros someter a Dios? ¿Podemos nosotros limitar a Dios a lo que nosotros querramos? No. Dios actúa hasta en el error más garrafal que nosotros cometamos. Parecería como que esto era el huerto del Edén y que esta era la vida que Dios quería para ellos. No, y no era así. No era de esta manera, pero nada más lejos de la verdad era esto, ya que aunque todo parecería maravilloso, había un orden que llevar. Ellos no estaban correctos. Habían cosas que había que sacarlo. Es por esto que Dios tuvo que mandarle un alboroto al punto, gloria a Dios, que Esteban fue muerto y todos fueron esparcidos por todas partes, y entonces predicar el evangelio a todo el mundo. Hechos 8, 4 al 8. Ya lo resalté. Dios tuvo que mandar un alboroto. ¿Por qué? Porque ellos tenían que entender que no fue eso lo que iba la voluntad de Dios. Ellos no estaban entendiendo que cuando se acabaran todas las heredades, se iba a acabar todo. ¿Y qué iban a hacer? ¿A pedirle a Dios maná ahora? ¿A pedirle a Dios que mande maná? Ya el tiempo del maná se acabó. Ahora nos toca a nosotros poner a producir, trabajar para que la obra de Dios salga hacia adelante. Como dijimos en el mensaje pasado, podemos estar haciendo la obra de Dios, pero no necesariamente la voluntad de Dios. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Todo parecería estar muy bien, pero no era así. La orden era: vayan a todo el mundo a predicar el evangelio del reino. Esa era la orden. Ese fue el mandato. Y ellos estaban muy tranquilos, muy relax, muy cómodos. Y les repito, yo no lo voy a criticar, porque el ser humano tiende a acomodarse. Cuando el ser humano llega a una iglesia que tiene aire acondicionado, sillones acolchados, el pastor predica muy bonito, buen sonido, no se predica contra el pecado, no se piden que se ofrende, ni que se diezme. La gente dice: esta es la iglesia que yo quiero. Alabado sea el nombre de Dios. Y parecería que llegamos al lugar correcto. Tendemos a acomodarnos porque no nos gusta que nos toquen nuestros intereses. No nos gusta que nos digan: mira, el Señor te lleva a un proceso. No, eso no le gusta a nadie. Por más bonito que suene, Jeremías lloró como un niño, que de hecho lo era. Cuando Dios le dijo: desde que te formé en el vientre, te di por profeta a las naciones. Mire, a un niño, Jeremías dijo: ay, Dios mío, no me diga eso, que soy un niño. Lloró como lo que era. Nos acostumbramos a lo cómodo, al aire, a la comodidad. Gloria a Dios. Eso es natural en el ser humano. Pero Dios sacude la casa y en medio de ese sacudión salen cosas a relucir, como el hecho de que José, levita, no debía tener una heredad y que por tanto era correcto que la vendiera y la entregara a los apóstoles. En medio de Ananías y Zafira no tenían que hacerlo. Lo hicieron, mintieron y murieron. Sin embargo, el levita, que estaba incorrecto, la vendió, no mintió y vivió. Y entonces, así mismo es. Dios sacude la casa y en medio del sacudión nos saca cosas también, nos lleva cosas que nosotros tenemos que no debemos tener. A veces, y esto te lo digo entre tú y yo, no lo comente a nadie. A veces vendimos del mundo. Yo prediqué un mensaje en una ocasión que se tituló La Fórmula Saqueo. Ese yo sé que le va a gustar a Melvin, lo vamos a predicar otro día. La fórmula Saqueo. ¿Qué consiste la fórmula Saqueo? Saqueo, cuando
tuvo un encuentro con Jesús, en medio de la reunión de la casa, él se paró y dijo la siguiente palabra: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. A veces venimos del mundo y venimos cargados de bienes, pero resulta que esos bienes están manchados de sangre, o de engaño, o de mentira, o de venta de droga, o de quién sabe cuánta diablura, quién sabe cuántas cosas. La pregunta es que yo te hago: ¿has escuchado a alguien hacer lo que hizo Zaqueo? ¿Has escuchado a alguien decir que trae sus bienes porque de repente usted ve a un hermano, una hermana o alguien, no necesariamente hermano, en el barrio que vivía modestamente y de repente comienza a tener vehículo y se muda y compra una casa de 20, 30 millones de pesos? Y yo le voy a decir algo: trabajando seriamente en este país es difícil hacer eso. Pero resulta y viene el caso que esa persona se convierte. Y entonces, ¿y por qué no hacen como Zaqueo? La fórmula Zaqueo, Melvin, te lo voy a predicar un día de esto. Queremos resaltar en medio de este remenión que Dios hizo, sale a la luz un tal José, levita de Chipre, que tenía una heredad, Hechos 4:37. Cualquiera hasta danzaría con esta información, pero si observamos lo que dice Levítico 18:20 al 21, que no es, tengo que corregirlo, nos damos cuenta que José no tenía derecho a poseer una heredad porque estaba prohibido por Dios. José estaba incorrecto. Lo que él tenía, en Números 18:20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu heredad, tu parte, en medio de los hijos de Israel. Amén. 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo. Amén. Gracias, mi hermano Melvin. Yo sé que estaba ahí, lo que pasa es que estaba equivocado del libro. Por esto el tema, sacudiendo la casa. Porque aunque todo parece estar bien, había un problema básico. Primero, los discípulos no estaban obedeciendo el mandato de Dios. Y segundo, un levita llamado José tenía una heredad que no debía tener. Tú llegaste a la obra de Dios, llegaste al ministerio, llegaste a la casa de Dios, llegaste a Cristo y tienes una riqueza mala vida. Yo no sé cómo se van a hacer los políticos de este país, porque muchos de ellos buscan de Dios. Pero ¿cómo explicar que un profesor ¿cómo se llama? De Bahía de las Águilas, ayúdeme, hermano pastor, de Bahía de las Águilas, ¿cómo se llama ese pueblo? Pedernales, profesor de escuela pública, funcionario del gobierno, no voy a decir nombre. Usted publica un patrimonio de 3,000 millones de pesos. ¿Cómo lo hizo? ¿Me puede explicar cómo lo hizo? Ahora, yo quisiera saber si va a la iglesia, si busca de Cristo, ¿qué va a hacer? Porque ¿cómo justificar 3,000 millones de pesos en 20 años? Si Pepín Corripio no tiene eso. Si los piscinos no tienen eso. ¿Cómo explicarlo? La sangre de Cristo me perdonó y ya. ¿Y la retribución? Está de más en la Biblia. Y lo que hizo Zaqueo, lo hizo para que esté de lujo en la Biblia. No, hay que quitarle lo que tiene. Si tú tienes un verdadero arrepentimiento y tú has sido ladrón toda tu vida y te has enriquecido siendo ladrón, narcotraficante, y vienes a Cristo, tienes que retribuir. Sacudiendo la casa. Este tema quizás no le guste mucho, pero es la verdad. José, levita, no tenía que tener esa heredad, tenía que devolverla. Porque no le correspondía, número 18, 20 y 21. Gloria a Dios.
Dice un dicho que no lo afirma la Biblia, que habrá sorpresa en el cielo. La Biblia no lo dice, pero es cierto. Porque muchos le cantamos, allá nos vemos, hermano, cuando ya se pase lista. Y tenemos cosas que tenemos que dejar y nos resistimos a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Estamos terminando. A veces pasa cosas en nuestras vidas que parece que es el fin y sin embargo detrás de todo está Dios quitándonos cosas que no nos pertenecen. A veces Dios nos sacude como Job. Job no se hizo rico vendiendo droga ni robándole al Estado y Dios se lo quitó todo. ¿Por qué? Porque quería darle una enseñanza. Depende de mí. Yo soy tu proveedor, como le dijo Abraham. Yahvé Jireh. Yo soy tu proveedor. Quería enseñarlo a depender de él. ¿Cuánto más si tú has adquirido riquezas, malavidas? Dios querrá quitártelas. O por lo menos hacer como Zaqueo. Devolverle a la sociedad lo que mal habido le has quitado. Gloria a Dios. En medio del alboroto salió a la luz una información importante. Esa heredad no te pertenece, por tanto debes devolverla, debes entregarla. En medio del alboroto, en medio del sacudión de la casa, santo, sale a relucir cosas. Es posible que Dios esté mandando a alguien a que entregue algo que quizás no le pertenece, ya que la obtuvo de una manera que a él no le agrada. Obedece la voz de Dios en tu vida. Y en este país, bueno, en este país. Voy a terminar con una escritura que dice Apocalipsis. Dice la Biblia que cuando el gran juicio del trono blanco dice que la tierra, el cielo y todos los seres vivientes huyó delante de su presencia. Yo predico un mensaje basado en esto. ¿Sabes algo? La Biblia dice que Dios llama a los cielos y la tierra como testigos de Él. En el cielo, en los aires, Dios llama a los vientos sus mensajeros. En la tierra está plasmado todo lo que se ha hecho en esta tierra. Y es tanta la carga de pecado y de maldad que cuando Dios llame en Apocalipsis 20:11 y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Es tanto la carga de pecado y de maldad que hemos acumulado a través de la historia, desde Adán hasta el último que nazca, que cuando Cristo se siente en el trono blanco a juzgarlo, el cielo cargado con toda la información que tiene de todos los seres humanos, desde Adán hasta el último, la tierra que es testigo, que la sangre gime como la sangre de Abel, que tendrán que testificar delante de Dios que ellos quieren huir de su presencia. Que ellos corren de su presencia porque son demasiado carga de pecado y de maldad que tienen que atestiguar delante de aquel gran rey, aquel gran juez justo. Y su grandeza es tal, su poderío es tal que ellos no quieren atestiguar. Gloria a Dios. Se revelarán cosas. Por eso es que digo que habrá sorpresas, porque a veces hemos venido a Cristo y venimos a Cristo con cargas, con cosas que hemos adquirido mala vida como José de Chipre y no la queremos soltar. Y quizás tú estás luchando con la voluntad de Dios que te dice suéltala y no la quieres soltar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no soy Jesús, pero los discípulos le dijeron a Jesús, fuerte es esta palabra, ¿quién la aguantará? Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde. Su hermano pastor Santiago García, compártelo si quiere, porque ¿qué voy a hacer? ¿Ese soy yo? ¿Ese soy yo? Quizás le sirva de bendición a alguien que sea un José
de Chipre que tiene una heredad que no le corresponde. Te bendigo, te doy gracias y será hasta la próxima. Shalom.